¿Cómo se trabaja una voz mucho más autocompasiva? ¿Desde dónde se parte? Tal vez el concepto de autocompasión es un concepto nuevo. Sin embargo, tal vez has escuchado el término de la compasión. ¿Cómo tratas a otras personas? Y puede ser que partiendo desde ahí te cueste menos trabajo poder integrarlo. La autocompasión es tratarte como tratarías a alguien que aprecias, a alguien que quieres, a alguien que tratarías desde un lugar amoroso y desde un lugar compasivo. Puede ser que la compasión, cuando partimos de la compasión para poder entender la autocompasión, puede ser que pienses en un ejemplo o algo que viviste, una situación donde tú sentiste esta compasión. Por decir, puede ser que a lo mejor alguien cercano a ti en el trabajo, no necesariamente alguien como una amistad o alguien muy cercano, pero cometió un error. No te entregó los papeles a tiempo, llegó tarde, hizo algo que a ti te perjudicó. Y en ese momento pensaste ¿cómo puede ser? Siempre llega tarde, siempre arruina todo. Pero luego, otro día llegó tarde y te diste cuenta que algo pasó diferente en la narrativa de cómo estabas viviendo la situación. En vez de pensar todas las veces que se había equivocado este o esta compañera, te diste cuenta que podías entender que, al final del día era responsable como papá o mamá soltera, que no tenía cómo moverse y el transporte público puede ser un problema. Te diste cuenta que había algo más allá de la situación que estabas viendo. Eso es la compasión, entender de dónde viene la persona y poder tratarle desde un lugar mucho más amoroso y comprensivo. Cuando hablamos de la autocompasión, no es permisividad y tampoco es justificación. Yo puedo entender de dónde viene alguien más que a lo mejor se equivoca o inclusive que me puede hacer daño. Y no por eso justifico lo que hace. Y lo mismo pasa cuando trabajamos la autocompasión. Yo puedo entender por qué me porté de la forma que me porté o por qué me traté de la forma que me traté. No lo justifico, pero lo puedo entender. Entender que no todo es blanco y negro, hay matices. Entender que todo tiene luz y tiene oscuridad. Así que cuando empezamos a trabajar el diálogo interno para que sea autocompasivo, la clave es cómo tratarías a una persona que tú aprecias, que tú quieres, si estuviera atravesando la misma situación por la que tú te estás juzgando tan duramente. Para eso, vamos a trabajar en un ejercicio relacionado a lo que estuvimos hablando en la lección anterior. Este ejercicio es la reformulación compasiva del diálogo interno. Y pensemos en una idea, en un pensamiento que tú tuviste que te llevó a tener una emoción incómoda. Te diste cuenta que es un pensamiento que viene de la autocrítica. Por ejemplo, basado en lo que trabajamos en el ejercicio anterior, yo escogí la frase "siempre arruino todo". Para empezar, hay que entender que todos los absolutos son mentira. Cuando hablamos de siempre, todo, nunca o nada, difícilmente es así. Cuando decimos siempre arruino todo, ¿realmente podrías decir que siempre arruinas todo? Cuando decimos todo mundo tiene la vida perfecta, ¿todo mundo? Hay que tener cuidado cuando nuestra cabeza nos lanza estas ideas. Es primero identificar que lo que te está contando no es verdad, porque no existen los absolutos. Así que en este ejemplo yo puse siempre arruino todo, lo que me lleva al pensamiento de la autocrítica. ¿Cómo lo reformularía para un lugar mucho más autocompasivo y sobre todo basándome también en los 3 pilares de la autocompasión? Reconociendo que hay que cambiar la autocrítica por autocompasión, la humanidad compartida y el mindfulness. El ejercicio que yo puse fue, sí, me equivoqué, pero puedo aprender de esto. Todas las personas cometemos errores. Algo tan sencillo empieza a cambiar la autocrítica por autocompasión. No tiene que ser súper profundo. Y es más, al principio puede ser que ni siquiera te suena real. Y con el tiempo y con la práctica te das cuenta que las cosas funcionan de esta forma. Cuando tú lo practicas y lo haces un hábito, te puedes dar cuenta cómo cada vez lo vas a poder recurrir, cada vez vas a poderlo pensar desde un lugar mucho más automático. Pero ahora pongámoslo en práctica. ¿Cómo lo harías tú? Piensa en una situación que a ti te ocurrió o piensa, si hiciste el ejercicio anterior, en uno de los pensamientos que pueden ser los más recurrentes de tu autocrítica. Escríbelo y posteriormente
escribe cómo lo reformularías, de qué manera podrías cambiar este pensamiento que te lleva a conectar con la autocompasión y que te lleva a conectar con esta manera de hablarte desde un lugar más amoroso, desde un lugar más comprensivo y desde un lugar mucho más compasivo. Este es solo un ejercicio para una sola frase, pero quiero invitarte a hacer un ejercicio mucho más profundo. Y para mí es la base clave para empezar a trabajar la autocompasión. Piensa en un fracaso que tuviste, piensa en algo que realmente te dolió, una situación que no salió como tú querías. De verdad que escríbela toda como la estás viviendo, todo lo que te cuenta tu cabeza, todas esas cosas, a pesar de que puedes identificar después de estos ejercicios que es autocrítica, escríbelo todo, en bruto como sale. Y posteriormente, en otra nueva hoja, vas a escribir la misma carta, pero ¿cómo le hablarías a una amistad que realmente aprecias? ¿Cómo hablarías si te contara la misma situación? ¿Qué le dirías? ¿De qué manera lo abordarías? ¿Qué palabras utilizarías? Hazlo exactamente de esta forma. Este ejercicio es súper valioso para poder empezar a cambiar la narrativa desde la autocrítica hacia la autocompasión y sobre todo cuando estamos atravesando un momento difícil. Porque puede ser que la autocrítica venga únicamente cuando te equivocas. Y muy probablemente dices, no, Eva, es que yo por lo general me hablo desde un lugar muy amoroso, me hablo desde un lugar muy compasivo, pero ¿qué pasa cuando te equivocas? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como tú querías? ¿O qué pasa cuando identificas algo como un fracaso? Estos ejercicios son ejercicios que puedes utilizar cuando estás atravesando un momento de fracaso. Sin embargo, recordemos que la autocompasión es una práctica, por lo que te quiero invitar a escribir un mantra. Un mantra que te pueda recordar todo el tiempo la importancia de la práctica de la autocompasión y que pueda tener los 3 componentes. Te quiero compartir el mantra de Kristin Neff, que a mí me parece súper valioso y del cual tú puedes partir para poder crear tu propio mantra. Y el mantra dice así: este momento duele, el dolor es parte de la vida, me permito ser amable conmigo en este momento, me permito darme lo que necesito. Tú identifica qué mantra puedes crear y mi invitación es que lo pongas en un lugar donde constantemente puedas verlo para repetirlo y así reforzarlo. De esta manera vas a poder llevarlo a la práctica, reforzarlo e internalizarlo. Y también te darás cuenta cómo va a cambiar la manera en la que abordas tus emociones y el juicio que pones sobre ellas. Pero de eso hablaremos en la siguiente lección.